Pedro López es conocido como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, también conocido como el monstruo de los Andes. Cuando lo arrestaron, confesó haber asesinado a más de 300 jóvenes, de los cuales solo la policía pudo confirmar a 110 víctimas. Nació en Colombia en 1948, en el municipio de Venadillo. Es el séptimo hijo de 13 hermanos, hijos de una prostituta. Pedro López tuvo una infancia muy infeliz por la violencia del ambiente. Su madre lo tenía excesivamente controlado y a su padre no lo conoció, ya que lo asesinaron 6 meses antes de su nacimiento. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vagabundeó por las calles siendo violado en repetidas ocasiones hasta que con 12 años una familia estadounidense lo decidió adoptar. Pero en su nuevo colegio un profesor intentó abusar de él y López volvió a las calles. López comenzó su carrera criminal a una edad temprana, cuando fue arrestado por robo en 1969, con 21 años. Allí fue violado por otros 4 presos, a los que decidió asesinar más tarde. Al ser en defensa propia, solo le aumentaron 2 años más de prisión. Después de cumplir su condena en prisión, López se dedicó a vagar por Perú cometiendo una serie de crímenes horribles en el camino. Allí confesó más tarde haber asesinado a 100 niñas de la región. Esto no se pudo saber con certeza, pero lo que sí se sabe es que un grupo de ayacuchanos lo capturaron mientras intentaba secuestrar a una niña de 9 años. Le despojaron de sus ropas, pertenencias y lo enterraron vivo. Pero tuvo la suerte de que un misionero que pasaba por allí presenció el acto y convenció con éxito al grupo que lo enterró para que tomaran una mejor decisión, que lo entregaran a las autoridades, y así lo hicieron. Como el gobierno no quería perder el tiempo investigando denuncias de pequeñas tribus del país, no lo encarcelaron, sino que lo deportaron a Ecuador. En abril de 1980, una riada inunda Ambato, Ecuador, y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo al archivo de casos de las personas desaparecidas cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de 4 niñas. Mientras era difícil por los especialistas determinar las causas de las muertes, concluyeron que los cuerpos de las muchachas que habían encontrado habían sido escondidos por alguien deliberadamente para tratar de que no fueran descubiertos. Días después de la riada, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Marie de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña. Carvina pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió llamar a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino, que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar, y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que le sacaran de la celda. Según informes policiales, López confesó haber asesinado al menos a 110 niñas en Colombia, Ecuador y Perú en la década de 1970. También se sospecha que pudo haber matado a muchas más, aunque el número exacto de víctimas sigue siendo desconocido. Los cuerpos de muchas de las víctimas de López nunca fueron encontrados, lo que hace que sea difícil determinar el alcance total de sus crímenes. Los asesinatos de López se llevaron a cabo con una crueldad inimaginable. Se cree que López secuestraba a niñas de entre 8 y 12 años, a menudo de zonas rurales y pobres, las violaba y estrangulaba mientras miraba fijamente a sus ojos hasta que quedasen sin vida. A veces incluso les arrancaba los ojos o les cortaba los genitales antes de dejar sus cuerpos en lugares remotos.
Fue condenado y sentenciado a 16 años de prisión. Sin embargo, en 1994, López fue liberado por pedido de extradición y deportado a un hospital psiquiátrico. En 1998 se le declara sano y se le libera. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, le impusieron una fianza de $50 y la obligación de un tratamiento psiquiátrico y su posterior seguimiento mensual ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto último jamás se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció. En la actualidad no se sabe nada de su paradero. ¿Creéis que seguirá vivo escondido en alguna parte del planeta? ¿Le habrá matado algún familiar de una de sus víctimas? ¿Quizás se suicidó? Me gustaría saber tu opinión. Os leo a todos en los comentarios. La Interpol lo buscaba desde el año 2002 por todos los asesinatos cometidos. Además, posee una orden de captura. En el año 2012, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, ocurrió el homicidio de la niña Andrea Marcela García Buitrago. En el año 2013, el programa de televisión Crónicas RCN dijo que el monstruo de los Andes era un posible sospechoso, debido a las características del crimen que se asemejan con las del asesinato. La historia de Pedro López es un ejemplo extremo de la violencia que puede ser perpetrada por un solo individuo. Sus crímenes han dejado un legado oscuro y doloroso para las familias de sus víctimas y para la sociedad en general. La historia de López es un recordatorio de que el mal existe en el mundo y que debemos estar atentos para evitar que personas como él causen daño a otros.